Hey, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema donde vas a saber si estás reprobado o aprobado. Bueno, es un término que se usaba mucho en escuela y lamentablemente en mis tiempos se decía promovido, no promovido. No sé si recuerdes esa parte, pero había una clasificación por tu promedio y te encasillaban, te etiquetaban por tu calificación. Hoy es muy diferente. Se usa un término más bien que lo promueven y lo ayudan para que no se quede rezagado o relegado. Pero en la Biblia encontramos el término aprobado. Dice en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 15: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Así lo dice Pablo, le dice a Timoteo y le dice como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarte. Y luego le dice que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el día de hoy encontramos muchas situaciones en las que nosotros hacemos cosas para tratar de quitarnos un poquito el reprobo o lo reprobado de lo que hacemos y lamentablemente encontramos muchas deficiencias de carácter, muchas cosas que nos hacen falta para encontrarnos aprobados delante de Dios y digo encontramos porque me estoy incluyendo, ¿verdad? De ninguna manera estoy quedándome excluido de todo esto. Pero Pablo le dice a Timoteo de esta manera: procura diligentemente, o sea, de continuo, que te encuentres siempre delante de Dios aprobado. Imagínate que llegas delante de Dios y cuando empiezan a hacer tu revisión de tu examen, porque para saber si estás reprobado o saber si estás aprobado, tiene que haber un examen. Y tú tienes que saber lo que en el examen de alguna manera te están preguntando y tienes que haber tenido de antemano algo en que estudiar para saber si realmente saliste aprobado o reprobado. Pero si no sabes de qué estamos hablando, vas a llegar reprobado. Por eso es importante que te mantengas firme en la palabra, porque hubo dos personas que estaban delante de Dios, estaban con los apóstoles, estaban de alguna manera en el camino y se extraviaron en sus propios pensamientos. Y lo dice aquí en el verso 16, dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Estos dos nombres, nunca le pongas si tienes un hijo así a tu hijo. Emineo y Fileto. Son dos personas que dice la Biblia que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, debemos de tener en cuenta que hoy en día hay muchas personas que están extraviadas, yéndose por caminos errados y que lo peor del caso es que encuentran oídos disponibles y acarrean a ese tipo de gente que está débil en la fe y que no tienen un conocimiento, y esas personas de entrada ya están reprobadas, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y dice de la siguiente manera: y apártense de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, fíjense que habla muy fuerte, dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué no los quitas de en medio del camino a estas personas que están desviando o echando a perder a otras personas?
esto es como una casa, dice el Señor, ¿no? Así Pablo lo explica a Timoteo, y donde le dice, algunos utensilios son usados para honra y otros para deshonra. Entonces, está el bien y está el mal. Tenemos que tener en cuenta esto, dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjate, aquí está. ¿Cómo puedes salir o cuál es el título que se te dará cuando salgas aprobado? Dice que serás instrumento para honra, serás santificado, serás útil al Señor y dispuesto para toda, dice cuando dice toda es toda buena obra, no a medias ni una obrita por ahí, porque he escuchado gente que dicen una misioncita ahí, o sea, no, si está en la palabra de Dios es completamente una obra. Así lo dice la Biblia, dispuesto para toda buena. No existe una media obra. De que exista una obra que no la están haciendo bien, sí las hay, que la usan o que la usan con desprecio o que lo usan sin criterio como que es para el Señor, porque la Biblia es muy clara en lo que nos invita a pensar y en lo que nos invita a reflexionar, porque dice la Biblia, el labrador, me regresé un poquito en el capítulo 2, igual, pero en el verso 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero y considera lo que digo y el Señor te dará entendimiento de hacer las cosas en todo. ¿Cómo hacer las cosas para el Señor? Pues de una manera bien hecha, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra y de las cosas de Dios, tratamos de hacer las cosas lo más que podamos con excelencia. Si hacemos las cosas, hacerlas como para el Señor. Y la Biblia es muy clara en donde Pablo le dice a Timoteo, es necesario que le recuerdes esto. Es necesario, si yo te digo una vez y luego dices, otra vez chale con lo mismo, no, ya me lo dijo. Pero dice, recuérdales esto, es necesario volver a exhortarles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Es decir, aquí había de alguna manera una mala fama de lo que se hablaba, de lo que se decía tras bambalinas o fuera del contexto, que lo llevaban a perder la paz en lo que realmente tenía que ser. Y eso estaba distorsionándose tanto que Filetos y Emineo ya comenzaban, Emineo, perdón, y Fileto ya habían estado haciendo su labor de convencimiento, que se desviaron de la verdad. Y así es como comienzan las malas obras, las cosas que no son de Dios, toman una mala práctica y después se extravían, llevándose a mucha gente extraviada. Por eso es deshonroso y vuelves a caer, dice la palabra, se vuelve todo eso inútil y no tienes santidad de parte de Dios, no obtienes una buena calificación. Vamos a ponerle de esta manera, porque estamos hablando de que te mantengas aprobado por el Señor. Y está hablando, fíjense lo que habla aquí. Habla primero de un soldado. Un soldado es el rango más bajo que hay en el ejército. Así lo dice, como un buen soldado. Y el capítulo 2 habla también en términos de agricultura y habla de un labrador. Una persona que es un labrador, un obrero también. Entonces, si te das cuenta, está hablando de perfiles bajos, gente que son obreros que están comenzando, que están en el ABC del cristianismo y están adentrándose en lo que es la palabra, y eso lo lleva de alguna manera a cometer errores. Y Pablo le dice a Timoteo, es necesario que les recuerdes esto porque están comenzando. Entonces, recordemos que el evangelio, el camino de la palabra de Dios, es progresivo y hacia arriba. No nomás es ir avanzando y nunca despegar. No, tienes que en algún momento tomar la altura necesaria y comenzar a hablar palabras de reino, palabras de altura, palabras que te van a formar un carácter muy diferente a un hombre natural. Y te vas a convertir, de repente vas a estar hablando cosas espirituales que no entendías antes y van a ser reveladas y van a ser edificantes
por el Espíritu Santo y te va a llevar a tener una buena prédica, y todo eso es un proceso donde vas avanzando y subiendo. Entonces es importante comenzar a tener este tipo de enseñanzas y que estés alerta de que va a haber personas que te van a tener como gangrena, dice la Biblia, porque sus palabras erradas, sus comentarios erráticos, dice la Biblia que te comerán al fin como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Entonces, Emineo, se me va este nombre, Emineo, no es tan común, pero Emineo y Fileto, estos tipos pudieron haber sido unos grandes hombres de Dios, pero dice la Biblia, se desviaron de la verdad, diciendo cosas aberrantes que no habían sucedido todavía, como la resurrección y todo esto. Entonces, para entender un poquito más la palabra, pues es necesario adentrarse más, ¿verdad? Leerla, ser un instrumento de honra, ser una persona que realmente está leyendo y que se aleja de las pasiones juveniles, que se aleja de las cosas que te llaman la atención, que pueden sobresalir quizás para algunos, pero para otros, como el Señor dice, hey, son reprobos o son reprobadas, o son acciones que son reprobadas. Entonces nosotros entendamos que si ya empezamos a leer la Biblia, ya estamos en el A. Esforcémonos un poquito más para llegar al B. Y sucesivamente. Esto es paso a paso. Cuando menos pensaste, ya vas más avanzadito del C. Ya vas a empezar a disfrutar de la palabra como un alimento suave, como algo grato. Entonces te invito a compartir esta palabra edificante que te traigo el día de hoy. Es muy sencilla, muy básica, yo sé. Es sobre el comportamiento y los cuidados que debemos de tener. Es sobre presentarte aprobado. Aprobado, no reprobado. Muchas veces nosotros podemos tener una evidencia de que estamos reprobados, y para eso nos hacemos un autotest, un autoanálisis, una autoevaluación. Nos examinamos nosotros solos. No es necesario muchas veces que alguien nos diga que estamos mal, en qué estamos pecando, en qué estamos cerrados. Cuando vamos a la palabra brota la verdad, y esa verdad nos transforma, nos cambia, nos redarguye, y comenzamos nosotros a transformarnos poco a poco. Y esto nos lleva a alcanzar un 4 y después vamos por el 6, ya no estamos tan reprobados, ya llegamos a un 6, ¿verdad? Y vamos por el 7. Pero decía alguien por ahí, no, el 7 me quedo, ¿para qué 8? 8 es vanidad, con el 7 la hago. No, vamos por el 8 y después vamos por el 9. Procura, dice, procura significa proceso, es un término de donde vas a ir avanzando, donde va a haber caídas y recaídas y subes y bajas, y ahí vas. Procura, hey, no te detengas, procura, sigue adelante, te empujo, sigue adelante, te apoyo, sigue adelante, te animo, sigue adelante, procura. No te quedes con el 6, no te quedes reprobado en el 5, no vayas hacia atrás, vamos hacia adelante. Entonces es procura. Pablo sí le dice a Timoteo, y te vas a encontrar con esas cosas que realmente te van a sacar algunas veces de quicio, como estos dos tipos, y hay que señalarlos, hay que evidenciar lo que no está bien, porque es necesario que la palabra en todo momento edifique y brille. Así que el día de hoy te dejo esta palabra. Gracias por escucharme, y nos escucharemos, nos veremos por aquí. Comparte este tema si te gustó, comparte. Nos veremos aquí o en otra transmisión por ahí, ¿verdad? Bendiciones, bye.